Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende la hora en la que estén viendo este programa. Bienvenidos una vez más a La Disidencia. Ya saben, este programa se dedica a dar una opinión muy particular de los participantes. No somos un programa informativo, así que cada uno de nosotros da su punto de vista acerca de los temas de actualidad en cuanto a política se refiere. Quiero agradecer primeramente a nuestra casa Wow TV y a los canales en donde se transmite de manera simultánea este programa, que es RIT TV y Alterno 180 también. Por lo que también les recuerdo que es muy importante que nos den su suscripción, que aprieten ese botón rojo que están viendo ahí en su pantalla, nos regalen su suscripción, su like es muy importante para que se mueva el algoritmo de YouTube y este programa llegue a más gente. De igual manera, recuerden que también, si pueden, tenemos ahí un espacio, un botón para que nos den su donativo si es que ustedes así lo creen pertinente, lo cual les agradeceremos muchísimo. Quiero agradecer también sus comentarios que nos han dejado. Veo que la vez pasada, la semana pasada, les comentaba que nos dejaran sus comentarios desde dónde nos estaban viendo. Gracias a toda la gente que nos ve desde los distintos estados de la República y de otros países también. Así que un saludo a todos ustedes que nos ven desde diferentes latitudes. Veía que tenemos mucho público en lo que es California, en Dallas, en Nueva York, en Denver. También vi por ahí un saludo, un comentario. En fin, a toda la gente que nos hace favor de vernos allá en los Estados Unidos, muchísimas gracias, así como también en Europa y Asia. Por otro lado, también quiero agradecer a toda la gente que nos ve desde los canales hermanos que vienen desde allá y que nos dejan sus comentarios, nos dejan sus vistas, como es la revista de nuestro buen hermano Poncho Vidales, La Otra Opinión, de Ricardo Alemán, El Rapidín de Tere Vale, Las 500 Noches de Amado Avendaño, la revista Panal de Ricardo Salustio, Soy Comunicólogo de Hugo López, Latinus de Carlos Loret y Broso, también obviamente a mis canales, Luis Berman, un tal Berman, y a todos los canales que nos ven por allá y que hacen favor de compartir nuestro contenido, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a estar comentando algunos temas de relevancia. Ustedes se acordarán que López Obrador, cuando comenzó este sexenio, pues desató, según él, una guerra, una persecución contra el huachicol. ¿Cómo va ese tema hoy a 4 años? ¿Realmente ha bajado el tema del huachicol? Ya nos estarán compartiendo por ahí datos muy importantes acerca de esto. Él repite y repite que el huachicol se acabó, obviamente toda la chairiza también lo repite, que acabó con el huachicol. ¿De verdad será cierto esto? En un momento lo vamos a estar comentando. El segundo tema, la economía. ¿Cómo va el tema de la economía? Resulta que no cuadran las cifras del INEGI con las cifras de Hacienda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cae el consumo o qué es lo que está pasando? A qué podemos achacarle esto. Vamos a estar comentando también al respecto de la economía. Y como último tema, ¿cómo va la democracia en América Latina? ¿Por qué esta tendencia de varios países de inclinarse hacia la izquierda? El caso más reciente de Brasil, como todos ustedes saben, gana Lula en ese país, dejando atrás a Bolsonaro, una recta final bastante pegada, un final, como dicen en el hipódromo, un final de fotografía. Así que vamos a estar platicando de ello. Y pues al respecto también, acá en México, ¿cómo va el tema del INE, la reforma electoral, la próxima marcha que vamos a tener el 13 de noviembre? Y de todo esto vamos a estar platicando. Para ello, como siempre, le doy la bienvenida y como siempre es un gusto saludar a mi querido hermano Octavio Catalán, que a su vez nos va a presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Mi hermanito, ¿cómo estás? Pues aquí dando lata, con el gusto de saludar a toda la audiencia, mi hermano, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Estos días donde las calaveritas no se han dejado esperar de todos los políticos y actores de las parodias de la política nacional, mi querido hermano.
Así es. Pues un saludo a todas, ya mencionaste a todas las plataformas, principalmente a nuestras casas, a nuestros productores, a Kenneth, al Troll, a las plataformas que nos retransmiten, a RITV, a WOW TV, Alterno 180, pues un saludo a toda la gente y esperando que pues hayan pasado de 10 estos días de los fifís, estos Fin de semana largo. Sí, estos desfiles, estas tradiciones que nos dejó Hollywood, el James Bond y la Fórmula 1, James donde ya Bond sabes, Cuicatl. sí, James Bond sí, Cuicatl. sí, así es, así es. Y bueno, pues ahora el Día de los Muertos, que el mundo lo conoce gracias a Disney y Mamá Coco, Es no a correcto. Papá Cacas, afortunadamente. Ese es otro. Sí, porque el mundo también nos conoce por el Papá Cacas. Oye, pues bueno, vamos a darle, ya presentaste los temas. El día de hoy Correcto. hay dos amigos que ya han estado con nosotros aquí en La Disidencia. Uno de ellos fue uno de nuestros primeros invitados cuando empezábamos el programa hace ya más de 2 años, y es un gusto tener aquí a mi querido Ferdinand. ¿Cómo estás, mi querido Ferdinand? Encantado de Bienvenido, Ferdinand. saludarlos. Encantado de saludarlos, Esta es señor tu Berman, casa. señor Catalán, y más porque hoy tengo el honor de saludar a otro gran amigo que ahorita vas a presentar. Así es, y del norte de este país, allá donde se come el chile chilaca, el 880, mi querido Carlos Angulo, ¿cómo estás? Bienvenido, Encantado de estar Carlos. con ustedes, encantado de estar con todos ustedes, buenos amigos. Pero hoy no estás allá en la tierra del chile chilaca, hoy estás en Ando acá en Monterrey, tierras ¿no? regias, en el sur del país. Ah, está bien, te diría que... Para los chihuahuenses es el sur. Te diría que si ya estás con los tragos, pero ahí nada más acostumbran el cóctel Monterrey, ¿no? Agua con Exacto, hielo. agua con hielo. Agua Para los con hielo. renacuajos. No, un saludo a la audiencia regia porque se nos pueden sentir. Que por cierto, hay un gran cartón de estos días. Ahorita lo voy a poner para que se ríen. No es un cartón, es un comparativo que no tiene madre. Pero vamos al tema que nos ocupa el primero. Mi querido Fernand, ¿por qué no te arrancas con el tema de cómo vamos con el huachicol? Porque esta estrategia que en algún momento, pues bueno, fue la primera acción, bien lo comentabas, del gobierno federal, pero ya poniéndose la banda, porque sin ponerse la banda canceló el aeropuerto. Ya poniéndose la banda, se dedicó a nuevas ocurrencias como la del huachicol. Supongo que ya no existe el alcohol. Yo quisiera pensar lo mismo que tú. Supongo que ya es parte de una historia, de una leyenda urbana como el Pípila y cosas así, ¿no? Mira, me encantaría decirte eso, me encantaría decirte que tienes razón, que el señor presidente en alguno de los sueños que ha tenido, se hizo realidad. Tristemente es un sueño incumplido más. La realidad es que el dato duro de su propia dependencia favorita, que es Pemex, y digo propia dependencia favorita porque para nadie es un secreto que la ha mantenido a flote pese a que cada trimestre reporta pérdidas. Este último trimestre, 52,000 millones de pesos en pérdidas reportó Pemex. Vámonos a los datos duros. Dato duro en el tema del huachicol, solamente en el 2021, no voy a hablar ahorita del 2022, 2021 tuvo 11,033 tomas nuevas, 30 veces al día succionaron los ductos de Pemex durante el 2021. ¿Y cuál fue el dato de esta semana por parte de Pemex? Que para no quedarnos muy atrás, en el 2022 hemos crecido 194% respecto del año pasado. Oye, lo cual me hace pensar que a lo mejor sí es tan fácil como decía el presidente, metes un popote, pero el ducto, ¿no? Bueno, si ven las redes sociales, incluso van a ver que hay un caso muy famoso grabado en redes donde se ve al ejército llegando esta semana, hace unos días, a retirar unas camionetas que están succionando y sin detenerlos, simplemente para no pelearse con ellos. Los elementos de la Guardia Nacional los invitan a retirarse, a estar succionando el ducto. Y un dato que resulta alarmante es que ya no solo somos un país de huachicol en términos de combustibles, gasolina ya refinada o en el crudo, porque también increíblemente estaban huachicoleando crudo en este país, lo cual es todavía más complicado en términos de tecnología, sino ahora también tenemos un nuevo récord en el tema de gas LP, donde solamente López Obrador ha superado en 1,559%, según las cifras de Pemex,
a lo que se huachicoleaba de gas LP en la época de Peña Nieto. Es decir, el tan afamado odio que había hacia el anterior sexenio, pues hay que decirle al señor López Obrador que por mucho lo ha mejorado, pero se ha vuelto en esencia, en datos duros, el gobierno que ha permitido la mayor criminalidad en Pemex en toda la historia de México, ¿no? Y todos estos datos son oficiales, ¿verdad, Ferdinand? Son datos oficiales, los dio a conocer Pemex. Es lo más increíble. El problema es que no hemos visto que en la mañanera estos datos se discutan, ¿no? Y lamentablemente muchos de los medios de comunicación de gran prestigio en este país, tristemente, si no eres nota en la mañanera, no eres nota en el periódico, ni eres nota en la radio, ni eres nota en la televisión. Bueno, ¿no? pero a ver, si alguien le llega a decir, ¿por qué el huachicol? Va a decir, Yo pues tengo es Felipe Calderón, ¿no? Seguramente anda de mamón, digo, porque maman del petróleo, ¿no? Ducto. ¿Qué te puedo decir? La realidad ahí está, es un dato duro, es un fracaso absoluto la guerra contra el huachicol, y lo que llama más la atención es, acuérdense la cantidad de personas que perdieron su prestigio durante ese mes de diciembre, cuando se hizo esta guerra, diciendo que eran los culpables del huachicol. Se acordarán que hubo gente del ejército, gente de Pemex, gente de muchas dependencias que fueron despedidas, humilladas, que por supuesto nadie acabó en la cárcel, porque todos los que metieron a la cárcel salieron libres por falta de pruebas, y que hoy sí hay elementos para probar que hay un contubernio oficial entre quienes están cuidando las instalaciones de Pemex con un crimen que está desmedido, que es el tema del huachicol. Oye, esta es una pregunta de cajón, porque cuando es un tema de pruebas, ¿tú se lo puedes probar? Yo espero que tú y todo tu equipo de investigación, Octavio, tengan la capacidad de hacerlo. Bueno, eso Hoy se lo vienes dejamos. hecho todo un poeta, Octavio. Bueno, eso es que es parte de las rimas de las calaveritas, mi querido Berman, traigo esa inercia. Sí, lo puedo Pero notar. entonces, Oye, yo como abogado te podría decir, ofrezco la documental pública que es los datos de Pemex que fueron publicados en tal y cual medio. oye, pero a ver, ya hablando en serio y fuera de cotorreo, voy a jugar al especulero, es decir, a la especulación. Dado que este presidente le ha querido dejar todo lo jugoso, todo lo valioso al ejército, pues me llama mucho la atención justamente esta imagen, Ferdinand, donde dices, entra el ejército. Pues espérame, antes existía una policía de Pemex que igual traía armas largas y, o sea, traía un control armamentístico muy similar a una Guardia Nacional o a fuerzas de primer contacto del ejército, pero había una policía de Pemex muy capacitada para llegar a este tipo digámoslo así, de descubrimientos, de hallazgos donde hay una toma clandestina, donde hay un grupo de personas guachicoleando, etcétera. Pero ahora el ejército, la gente se va y el ejército se queda ahí como, pues ya chingamos, ¿no? Ya tenemos una toma. Pues total, le das todo al ejército, le das trenes, le das bancos, bueno, de bancos es un decir, le das cajeros, le das aeropuertos, le das aduanas, le das entrega de vacunas, le das entrega de todo lo que puedas, creo que hasta de los libros de la Conaliteg ahora los entrega el ejército y la cartilla moral, etcétera. Claro, ahora viene la aerolínea, así es que por poner un nombre muy hipotético, no se lo vaya a tomar en serio la audiencia, supongamos que van por Interjet, ¿no? Hipotéticamente hablando. Sí, claro. A ver, el ejército va a ser el beneficiario total. Si se queda un par de tomas clandestinas mal es el ejército, pues es el ejército santo, limpio, bueno y también es pueblo uniformado, ¿no? O sea, insisto, este comentario lo empecé desde la especulación, pero es que ahorita ya nada nos sorprende. Vamos a pensar positivamente, no en la especulación de que el ejército estuviera haciendo su trabajo. Lo que está claro es que el ejército, y repito el video y las imágenes que fueron y circularon en todas las redes sociales, el ejército ha recibido una orden muy clara, que es cuando estás viendo al delincuente, y pasó desde el caso del señor Ovidio en Sinaloa, preferible decirle, te invito a que te retires a tomar acciones y cumplir el Estado de Derecho y detenerlo, ¿no? Ahí está la cifra de la semana pasada del Estado de Derecho, cómo se ha desplomado México en el cumplimiento del Estado de Derecho. Es una realidad que hoy de nada te sirve tener al ejército. Olvídate si lo está haciendo ellos o no el tema del crimen.
¿De qué te sirve tener al ejército si le tienes atadas las manos al ejército, a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y a la Policía Local? Porque pareciera sí existe este contubernio a permitir que el crimen organizado haga lo que quiera, ¿no? En México. Claro. Que por cierto, eso es una total incongruencia con el tema de lo de la Guardia Nacional y extender hasta el 2028 y demás, ¿no? ¿Para qué quieres una Guardia Nacional si al final lo que terminas diciendo es darles chance, ¿no? Que hagan lo que quieran y tú hazte para atrás y no hagas nada, ¿no? Entonces es una total incongruencia también. Mi querido Carlos, fracasamos con el tema, bueno, 4 años, pero todo parece indicar que también el tema del huachicol es un fracaso. Definitivamente, y debemos de empezar por analizar lo que se hizo a principio de sexenio. A principio de sexenio hubo el gran engaño a la población aduciendo que se habían parado los ductos para combatir el huachicoleo, cuando pues se habían parado los ductos porque no había gasolina, que no había entrado a los puertos, porque no la habían comprado. Entonces, pues fue esa una muestra, ya conociendo la realidad de la situación, de lo que se iba a venir para el resto del sexenio, definitivamente. Correcto. Oye, mi querido Berman, entre algunas otras notas relacionadas a este asunto del huachicol, tú recordarás justamente cuando empezamos hace unos 2 añitos estos programas, yo te decía, tanto en lo público como en lo privado, dice el pueblo bueno que también es narco, ellos también son pueblo con necesidad de traficar ciertas mercancías, que había grupos de la delincuencia organizada que habían pactado el alejarse de estar peleándose por territorios sobre pretexto del control de los estupefacientes para irse directamente por el control del huachicol. No sé si recordarás esto, pero pues parece que toda esa guerra contra el huachicol con la que supuestamente arrancamos el sexenio, no fue más que un pretexto para que ciertos grupos de la delincuencia organizada se reestructuraran en el control de los ductos. Esto ya lo habíamos platicado hace 2 años y hoy 190 y ¿qué porcentaje dijiste, Ferner, que 194. 194% superior al 2021. Cifras de Pemex. Cifras de Pemex. Eso que dices, Octavio, tomarlo en cuenta el Guacamaya Leaks, ¿eh? Hay que recordar que en Guacamaya Leaks una de las cosas que más llamó la atención es que muchas de las gentes del crimen organizado que se dedicaban a las drogas, ante el hecho de que hoy la droga que más se consume en Estados Unidos es fentanilo. Y en México no se está produciendo la cantidad de fentanilo que se produce ni de cocaína, ni de marihuana, ni de amapola, ni de este tipo de enervantes. La realidad de las cosas es que al ya no ser un mercado o no ser su negocio ya fuerte el poder mandar a Estados Unidos, han hecho 2 cosas, lo que comentas: o vendes esa droga en México o te dedicas a otro negocio criminal. Y claramente el huachicol está siendo una joya de la corona para este negocio criminal, ¿no? Bueno, a ver, esto nos lleva al análisis profundo de qué es lo que sucedió en el Bajío, porque, a ver, era muy claro que todo lo que sucedía en torno a Salamanca, pues tenía que ver con los ductos de la refinería de Salamanca. Y parte de la ruta esta hacia los Apaseos y hacia Michoacán, conductos de Pemex que venían de instalaciones estratégicas. Pero vienen 2 puntos muy importantes que además se comentaba. ¿Por qué el cártel de Santa Rosa de Lima fue encontrando algunos aliados de cárteles de la zona, e incluso se dio una mezcla altamente violenta, un cóctel ahí en la región, porque agarraban los trenes? O sea, ya no solamente era huachicol, agarraban los buque tanques, estos trenes que llevan derivados de petróleo o gasolinas. ¿Y qué decía López? Es tanta la pobreza que hay rapiña de comida en los trenes. Pues no es cierto, es que el tren en la parte de adelante llevaba comida, granos y demás, lo soltaban, la gente llegaba a hacer la rapiña de la comida, mientras estos angelitos se llevaban el petróleo y el acero y las cosas valiosas. Y ese es el argumento de López para decir,
el narco también es pueblo bueno, pues es tan bueno que hasta hay rapiña de comida, pues no la chinguen, o sea, era un modus operandi muy distinto. Muy bien estructurado. Muy bien estructurado lo que había ahí. Y hoy que ves la violencia de esos estados, de Michoacán, de Guanajuato, parte de Zacatecas, etcétera, pues tiene que ver con la rapiña de los ductos de Pemex y de los derivados del petróleo. Claro, también hay acero y que se roban que las pantallas y otro tipo de mercancías de alto valor. Pero la verdad es que hay goles a Pemex, hay goles a las aduanas, hay goles a todos, y hoy no puedes culpar a alguien más que al ejército, porque desaparecieron la Guardia Nacional, la Policía Federal, todo lo que había para combatir los delitos federales se fue pulverizando, se fue evaporando, y hoy nada más te queda echarle la culpa al ejército. Ahora yo me pregunto, en el mundo, estaba viendo la otra vez un programa muy interesante de la cantidad de ductos que hay en Europa y ductos que pasan del Medio Oriente hacia Europa, desde Kazajstán hasta Europa continental. ¿En dónde se ha oído una noticia de huachicol en el resto del mundo? Me preguntan, nada más es en México. ¿Por qué? Porque están coludidas las autoridades en ese negocio. Yo creo que es derivado de los cultos prehispánicos, ¿no? Decía Luis Berman, es el dios Huachicoyotl, ¿no? Exacto. No. Lo traemos en la sangre, mi querido Carlos. Sí. Oye, pues, ¿qué otro? Creo que si no le hacemos un corte a nuestro productor, nos puede decir una leperada como semana a semana, nos hace la observación de que seamos cuidadosos con los tiempos, mi querido Berman. No la ganamos a pulso. Así es. Así que vamos a ir a un corte rapidísimo, querida audiencia, y ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Pues ya de vuelta aquí en La Disidencia, querido público conocedor y crítico. Este segundo tema es importante, el tema de la economía. Un argumento, entre muchas comillas, que dicen los seguidores de esta mal llamada 4T de López Obrador, dicen, bueno, es que López Obrador no ha endeudado al país, está el peso fortachón, no ha habido devaluación, según ellos, etcétera, etcétera. El tema de la inflación y demás, dicen, bueno, es que no somos el único país en el mundo, es un tema porque es consecuencia de la pandemia, en fin, tratan siempre de maquillarlo, tratan de darle otra perspectiva, lo que le llamamos vulgarmente las maromas, pero resulta que las cifras más actuales del INEGI no machan con las cifras de Hacienda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto del tema de la economía en México? Lo platicábamos antes de entrar al programa con nuestros invitados y Ferdinand, me encantaría que nos dieras tu punto de vista al respecto, lo que platicábamos. No, pero yo creo que aquí el experto Luis, es Carlos, hombre. Oye, Luis, es que no machen, no machean, como decimos. No machean. A ver, venga, Carlos. Bueno, mira, el peso verdaderamente está fuerte y se ha dado un fenómeno muy para fortuna del régimen. Por un lado, la debilidad de las otras divisas que existen a nivel internacional. Y la fortaleza del peso tiene que ver también con esa comparación con la debilidad de las otras divisas que tienen variables distintas a las que tiene el peso. El peso está fuerte por la cercanía geográfica de México y Estados Unidos, que hace que se generen dos grandes situaciones. Un número increíblemente grande de exportaciones de manufacturas. Nada más para dar una perspectiva, voy a hablar nada más de mi ciudad. Ciudad Juárez
exporta anualmente en valor total de producto más de 54,000 millones de dólares en manufacturas. Nada más Ciudad Juárez, para darse un ejemplo. ¿Ok? Y el otro fenómeno que fortalece el peso es la cantidad de transferencias de recursos del extranjero que vienen, de gente mexicanos que viven allá y transfieren dinero, las remesas famosas, a sus familiares. Que hay una fuerte especulación también que una parte importante de esas remesas es lavado de dinero por parte del crimen organizado, que hay que analizar, habría que analizar ese tipo de situaciones. Y finalmente un tercer factor que es esencial es el gran diferencial de intereses que se pagan en México versus los intereses que se pagan en otros países y principalmente en Estados Unidos. Ahorita la diferencia entre México y Estados Unidos en estos intereses de los bancos centrales excede los 6 puntos porcentuales. Entonces eso pues, es muy atractivo. Y por último, México sigue siendo atractivo para los fondos internacionales por ese diferencial y porque no se nos ha quitado el grado de inversión. En el momento en que se nos quite el grado de inversión, que estamos muy cerca de ello, puede haber un efecto de rebote muy grande, verdaderamente. Ok. ¿A qué se refiere esto de que platicamos, de que no cuadran las cifras del INEGI con Hacienda, mi querido Carlos? Bueno, yo creo que Ferdinand trae datos ahí muy precisos que ha sacado, que me gustaría que los compartiera, pero hay un desfase importante entre los datos que nos está expidiendo el INEGI frente a los datos que tiene Hacienda, y Ferdinand tiene ahí datos muy interesantes que nos puede compartir. Venga, Ferdinand. Vamos a la parte de los datos duros, ¿no? Como buen ratón de biblioteca, compañero Berman. Okay. Mira, lo que comenta Carlos llama atención, nada más para tener ahí el dato duro de lo que menciona las remesas. En las remesas van 5 meses seguidos con más de 5,000 millones. Sin embargo, hay un fenómeno interesante, pese a que eso es un récord histórico lo que se ha cobrado este año en remesas, como bien dice Carlos, son casi 43,000 millones de dólares lo cobrado en lo que va del año en remesas. Ya los últimos 2 meses hay un estancamiento. Durante de enero a julio lo que vimos fue literalmente un avión despegando en materia de remesas. A partir de julio, agosto, septiembre, agosto y septiembre ya viene un poquito hacia la baja. Empezamos a ver el descenso del avión, ¿no? Entonces seguramente eso, para corroborar lo que dice Carlos en dato duro, que si bien sigue arriba de 5,000 millones de dólares por mes, ya no están creciendo respecto del mes anterior. Sí crecen respecto del año pasado, pero no respecto del mes anterior, lo cual habla de un estancamiento en el tema de remesas, ¿no? Mismo estancamiento que vemos pues, en la parte económica, donde ahí es donde vienen como los choques, ¿no? Entre las distintas dependencias. Bien mencionaba Catalán al inicio de este programa, se habla de que en el mes de septiembre el IVA cayó un 7.1%. Y esto se responsabiliza, o eso dicen todas las dependencias, Hacienda, los bancos, el IMEF, bueno, dependencias y privados, ¿no? Diciendo, esto tiene que ver con la inflación, el consumo se desplomó, simplemente se cayó 7.1%, ¿por qué? Porque pues, dejó a la gente consumir y eso es lo que hace que dejes de cobrar IVA. El IVA, pues, es simple, no consumes, hay IVA, no consumes, no hay IVA. Sin embargo, aquí está la propia nota que expide, bueno, que pone el Financiero esta semana, donde lo comentábamos, a ver, decía, se cae el consumo, a ver, si no hay IVA abajo de 7.1%, pues no hay grandes explicaciones, no hay consumo en esa misma medida. Correcto. Lo cual quiere decir que hay una contracción de la economía, que etcétera, ¿no? Y además debemos de estar atentos a otra de las grandes notas de la Fed, que dice la Fed subirá tasas hasta el 5% y provocará una recesión mundial. Entonces, yo no veo esos grandes previsiones que además son coincidentes de todos los economistas serios, reflejados, por ejemplo, en las políticas, en los criterios generales de política económica del presupuesto. Entonces, yo no sé, o sea, que Dios nos agarre confesados el próximo año, ¿eh? El próximo año viene duro, pero terminando de cerrar lo que dices, Berman, ¿por qué no machean, o como le queramos decir, estas cifras? Machean. No cuadran,
no coinciden. Hay que recordar, y digo, voy a caer en el terreno de la especulación, diría el señor Catalán, ¿no? La Te incertidumbre vas que a generó. convertir en un especulero. Pues no, hoy anda usted insensatamente raro, señor Catalán, pero bueno. No voy a decirte poeta porque no lo creo, sería una agresión a mis amigos poetas, pero vamos a decir que andas insolente por decir algo. En el caso del INEGI, recordaremos especulativamente hablando, la incertidumbre que se generó cuando por decisión política se manda como cabeza del INEGI a una persona totalmente afín al proyecto del presidente, y así como se envió al Banco de México, ¿no? Y si bien en el Banco de México creo que hemos visto una buena sorpresa, porque me parece que las 3 personas que han llegado al Banco de México, podría decirse que hasta en cierta medida han traicionado en sus declaraciones al presidente, principalmente uno de los vicegobernadores. Cuando nos vamos al terreno del INEGI, los primeros cálculos que arroja el INEGI, por ejemplo, en agosto y septiembre, agosto te dice, oye, en agosto no crecimos. Y en septiembre esperamos crecer 0.1%. De pronto vienen los mensajes del presidente de que no, viene Hacienda a decir, vamos a crecer al 2.4% al cierre del año, y milagrosamente el no crecimiento del anuncio previo del INEGI de agosto se corrige 15 días después diciendo, uy, perdón usted, nos equivocamos, sí crecimos 1.03% en el mes de agosto. Y eso es sumamente grave, Ferdinand, es sumamente grave que pierda la credibilidad del INEGI, verdaderamente. Correcto. Entonces es un tema en el que dice, a ver, espérate, ¿cómo fallas por 1%? O sea, de 0.1 a 1.03% hay una barbaridad en términos de PIB, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en el INEGI? Y lo peor es que te dice el INEGI, oye, en septiembre, en todos nuestros datos de consumo, el consumo fue muy bueno y la gente está rompiendo, es más, vamos hacia arriba en la confianza del consumidor. Ah, caray, pues infórmaselo a Hacienda y infórmaselo al consumo, ¿no? Porque se te cayó 7.1%, o sea, no hay forma en que el discurso del INEGI lo veas aterrizado en los datos duros de Hacienda. O Hacienda está haciendo muy mal su trabajo y nos está mintiendo. Pero lo que acaba de decir Carlos tiene un impacto brutal, porque la credibilidad de la institución se refleja en algo que hasta hace, digamos, este sexenio, el Ejecutivo no había podido tocar, que era la política monetaria. Y recordaremos, pues nuestro gran amigo Milei lo dice una y otra vez, la inflación siempre es un fenómeno monetario, siempre. Y acá, a ver, claro, importamos, un poco de la inflación que tenemos, pero si vemos que tenemos 8 punto algo de inflación, no pudimos haber importado el 8% de inflación, traíamos un crecimiento gradual de inflación este sexenio, sin contar lo que todos los fenómenos complejos que trajo la pandemia, pero de ese 8% sí les puedo decir seguramente un 5%, es una inflación creada desde nuestras propias instituciones y lo agravamos diciendo, no podemos confiar en el INEGI. O sea, esto es de verdad gravísimo, porque entonces, pues, un estudio de mercado sencillo nos podría decir también que no corresponde la inflación que dicen las instituciones con la que estamos viendo en el impacto del bolsillo del ciudadano común y corriente. O sea, hasta en eso nos quieren ver la cara de tlatoanis, ¿no? Como el señor Don Kakash. Correcto. No, lo que dice Carlos es muy grave, o sea, la pérdida de confianza en la institución, en las cifras que da, híjole, no sé, Carlos, ¿qué quieras ahí complementar? No, bueno, eso puede poner las luces amarillas y rojas en los analistas internacionales que hasta ahorita confiaban mucho en los números oficiales del país, ¿no? Entonces van a tener que estar recurriendo a independientes y análisis paralelos y este tipo de cosas. Es sumamente grave que se pierda la credibilidad de una institución que ha sido tan seria como el INEGI. Yo quisiera, no sé quién de los dos se quiera aventar, Carlos o Ferdinand, para nuestra audiencia, porque estamos hablando del tema de los expertos en economía y tal, pero a la gente de a pie, la gente que nos ve,
¿Cómo va a impactar esta situación, por lo menos de aquí a los próximos 2 años, pues de aquí al 2024, porque prácticamente ya 2022 ya está en las últimas, pero lo que viene en el 23, lo que viene en el 24, ¿qué consecuencias puede tener esto al bolsillo de la gente que nos está viendo? Bueno, pues No sé quién quiera. una pérdida de oportunidades de nuevos empleos, una pérdida de oportunidades de mejores salarios. Por más que se aumente el salario mínimo, el aumento del salario mínimo no te garantiza que va a haber empleos que vayan a pagar esos salarios, ni te garantiza que los que están arriba de esos salarios mínimos van a subir en la misma proporción. El impacto que todas estas situaciones de la economía generan y van a generar, por desgracia, no es que vayan a generar ni especulamos, van a generar, es de que baje el nivel de vida de las personas. La inflación acumulado con la falta de inversión, acumulado con la falta de trabajo, acumulado con el aumento de la economía informal, y tiene como consecuencia lo que ya está viendo un éxodo de mexicanos hacia el extranjero cuando se había quedado a nivel cero en la época de Peña Nieto, en que ya la gente no estaba cruzando la frontera, los mexicanos a lo menos, ¿no? Y ahora ya tenemos cientos de miles de personas que están yendo para allá. Es un deterioro en el bienestar de los mexicanos, auténticamente. Y eso puede tener repercusiones políticas graves para el 23 y para el 24. Esperemos cosas sumamente difíciles para lo que viene en el país. Complementando la pregunta, Carlos, de lo que te decía ahorita Berman, es decir, este escenario que tanto se ha venido comentando a nivel global de la estanflación, de cómo se detiene el crecimiento económico del país, combinado con la inflación, esto se va a seguir presentando en México por cómo se ve el panorama. Indudablemente. Y tenemos una crisis fiscal también grave en el sentido de que no hay suficientes recursos fiscales para todo lo que quiere hacer el gobierno. Tenemos un presupuesto gigantesco y se está generando déficit fiscal y considerable. Y tenemos aplicados ahorita más de 1 billón de pesos, que es 1 billón de millones de pesos, nada más para darle servicio a la deuda pública. Pero eso solamente para este ejercicio fiscal, porque el pasado, el del 2021, creció prácticamente otro billón. Exacto. O sea, si bien recuerdo, no tengo el dato exacto, pero Peña dejó el presupuesto en 6 billones y medio, luego se fue en 5 algo, luego se fue a 6 algo, y ahorita ya estamos en casi 8, 7 algo, ¿no? Del presupuesto total. O sea, creció más del 25% el presupuesto de López Obrador con respecto a cómo lo dejó Peña Nieto, y esto se lo hemos venido recalcando a la audiencia. No hay otra salida. Esto es o deuda presente o deuda futura, pero alguien lo va a tener que pagar. O somos nosotros o son nuestros hijos. Y lo que está pasando con Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que están pierde dinero, y el gobierno saque dinero, que le quita salud, que le quita educación, que le quita bienestar de los mexicanos, para metérselo en un negocio improductivo. El gobierno nos tiene que dar seguridad pública, nos tiene que dar justicia, nos tiene que dar servicios públicos, nos tiene que dar una serie de condiciones para el crecimiento, y está metiéndole lana a negocios de energía que están perdiendo dinero a carretonadas, que no sirven para nada, como tirarle el dinero a la basura. No te vayas muy lejos, Carlos. Las cifras que hay, que son datos reales, de lo que cuesta mantener el aeropuerto, el AIFA, son 24 millones mensuales lo que se está pagando para que sea operativo, vamos, ¿no? Y para que subsista Pemex, lo que se le mete es una cantidad espeluznantemente grande. Es estar pagando y realmente no se está recuperando nada. Ferdinand.
Fíjate que estaba escuchando y la verdad es que los datos, yo le sumaría, ¿no? A ver, el dato oficial de la ley de ingresos es que para el 2023, 31% del ingreso es deuda contratada. Entonces estás hablando de 3 de cada 10 pesos. Imaginemos, lo digo para que la gente lo ubique, ¿no? Imagínense que cada 10 pesos que ustedes gastan en su casa o que pretenden que va a servir para gastarse en su casa son 3 pesos que están debiendo antes de haberlos gastado, ¿no? Hay un dato que da el INEGI, hablando del INEGI la semana pasada, que habla de que por primera vez en el país llegamos a los 34 millones de personas no disponibles para trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Los menores de 18 años, pero también gente que ya se pensionó o ya se jubiló. Y se espera que estos datos lleguen a más de 40 millones de aquí a 5 años. No, espérate, Fernanda, porque para hablar de las pensiones necesitamos 2 programas. Ese es otro señor programa. No quiero hablar de las pensiones, lo que quiero decir es lo que están comentando, es decir, el gasto público, no habrá manera de tenerlo porque hay que recordar que este gobierno puso que los programas sociales de las becas, de lo que se le da a las personas de la ciudad, quedó como constitucional. Es decir, si quisiera un siguiente gobierno cambiar eso, tendría que tener mayoría de 2/3 partes en el Congreso para echar para atrás ese cambio. Pero ahorita, electoreramente hablando, ningún candidato, incluyendo los de Acción Nacional, pueden salir a decir que van a quitar semejante barbaridad. Nosotros lo dijimos en este programa. ¿Cómo se les ocurrió hacer semejante barbaridad? Con todo respeto, la oposición en México no está en los partidos políticos. La oposición en México está en grupos de la sociedad civil, no en los partidos políticos. Hay personas en los partidos políticos que son oposición, eso sí. Está embrionariamente en esos grupos, efectivamente. O sea, si tú todavía estás creyendo en Santa Claus, ¿qué te puedo decir, catalán? O sea, no me hagas eso. Y un dato duro, recalcando lo que dijo Carlos Angulo, el tema de lo que mencionaba de la cantidad de mexicanos, ya deja tú los que cruzan personas físicas. El dato duro es que por primera vez en la historia, en septiembre, es de doble dígito la inversión de mexicanos en Estados Unidos. Es decir, estás hablando de que muchísimo del capital, lo diga lo que lo diga, lo niegue lo que lo niegue el señor presidente López Obrador, se está yendo para Estados Unidos. Y por eso cada vez ves más colonias de empresarios de clase media en Texas, en Nuevo México, en Florida, en California, en Arizona, en Chicago, en Nueva York. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que le gusta o no le gusta al presidente, la gente está huyendo de la falta de certidumbre que hay en México y de los riesgos que se viven. Pero es que no es que no le guste, es que hasta lo presume. ¿Qué no lo único que presume en sus informes son las remesas? No. A ver, y un tema porque así inició esta conversación, a mí me preocupa que en este país, le creamos a la encuesta que le creamos, había 3 instituciones que tenían confiabilidad para los mexicanos. El Ejército era el número 1, el INEGI era el número 2 y el INE era el número 3, ¿se acuerdan? Por encima de las religiones, de los partidos políticos, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los grupos empresariales, eran 3 instituciones respetables. Hoy son las 3 instituciones de las que hemos hablado. Hemos hablado del Ejército, hemos hablado del INEGI y vamos, todos los días hablamos del INE, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, la realidad es que este señor en 3 años logró desmantelar la credibilidad de las 3 cosas más respetables que tenía este país en cuanto a credibilidad, ¿no? O sea, y él se hizo, aparte del monopolio de la verdad, a través de la mañanera. Así es. Se le otorgó, ¿no? Él se lo creó, no, nada pendejo, él se lo creó. Él generó el mecanismo de adoctrinamiento y de comunicación efectivo. De hecho, y ahorita esto dará pie también a nuestro próximo bloque. Ya sin corte, ¿no? Ya nos vamos directo. Sí, no, ya nos vamos directo. Pero hoy en la mañanera, hace rato lo estaba viendo en un videoclip del Universal, que decía, es que hablé con el presidente Lula, presidente electo, y no, pues él no va a hacer sus mañaneras, o sea, dando a entender que se lo sugirió, ¿sabes? Que le sugirió que hicieran las mañaneras. Pero es un presidente que trabaja mucho, él se desvela y trabaja hasta muy tarde. Entonces, él tendrá otra manera de trabajar distinta, pero lo que es importante es informar al pueblo. Yo por eso hago las mañaneras. O sea, Lula no va a ser el aló presidente. No, bueno, por lo menos hasta ahorita no.
Pero sí está clara la primera semejanza que hay entre Lula y López Obrador, ¿no? La elección nos la dejó en Brasil. Digo, hay que recordar qué pasó aquí en Baja California, en Sinaloa, en Nayarit, en esos estados que casi no controla el crimen organizado. Si yo veo la elección de Brasil y lo que acaba de pasar, para mí es increíble ver que un país lo dividas en 8 regiones, 7 de 8 regiones las gane un candidato, una región de 8 las pierda, ¿y cuál pierde? Y pierde por 4-1 la región más controlada por el crimen organizado en Brasil, dándote como resultado un resultado electoral en el cual pierde el candidato que gana en 7 de 8 regiones del país. No sé ustedes, pero a mí me recuerda mucho cómo gana Morena en todo el Pacífico mexicano, ¿no? Así es. Ya que entran con Lula y eso, quiero mencionar una cosa, para entrar en el tema electoral. Presume mucho López Obrador, en la mañanera lo presumió, cómo le hicieron para que en 2 horas saliera el resultado electoral, ese voto electrónico es una maravilla, etcétera. Me imagino en 2006 si hubiera habido voto electrónico con el INEGI, que hubiera dicho López Obrador. Tú danos la contestación, Catalán. No, hubiéramos encontrado a nuevos Bartlets en el rancho de San Cristóbal, allá con Vicente, cabrón. No. Algún Bartlett guanajuatense se hubiera inventado. Le metieron unos hackeos ahí a las computadoras, y los algoritmos y etcétera, ¿no? Ya imagino. Sí. Qué ingrato soy, perdonen, se me olvidó que Bartlett sigue al frente de la Comisión Federal Electoral, la Comisión Federal de Electricidad. La que ha perdido más de 150,000 millones en el año. Esa mera. A él le gusta perder. Pierde la luz, pierde el sistema, pierde el dinero a los mexicanos. Lo único que no pierde son sus propiedades, que siempre aumentan. No, porque cuando uno despierta, el dinosaurio sigue ahí, mi querido Ferdinand. Oye, con lo de la reforma diría Monterroso. Con lo de la reforma electoral, mucha gente ha dicho, bueno, pues no está mal esto de los plurinominales, hay que desaparecerlos. No los están desapareciendo, los están dejando todos. Ahora lo están aumentando. Ahora son puros plurinominales, y luego el sistema de votación va a ser por estado y por partidos. Si Chihuahua tiene 9 distritos electorales y gana la mayoría Morena, se lleva los 9. Es take all, como dicen, winner takes all, ¿no? Entonces, imagínate nomás cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados con un sistema como el que están proponiendo, ¿no? Así ahora, lo más grave de eso, Carlos, perdón, y retomo lo que decía Catalán, es de risa los presidentes de los partidos de la oposición. Vamos a defender al INE, en lo demás vamos a negociar. Sí, perdón, hombre, por Dios. ¿De qué te sirve tener a los consejeros del INE si todo lo demás lo estás regalando? Claro. Lo más grave es lo demás, perdón, lo del INE, eso ya lo hemos vivido muchas veces. Hemos pasado de Waldenberg a otros presidentes del INE y siempre hemos sabido que ha habido un equilibrio partidista en el INE, eso no es un secreto. Si lo hacemos por elección, como dijera el presidente, pues cualquier persona que pudiera ser elegida tiene un corazoncito. Esto es como en el fútbol, ¿no? Los árbitros seguramente le van a algún equipo de fútbol en México, no por ser árbitros odian a los 20 equipos de la Liga Mexicana, ¿no? Y luego, imagínate cómo quedaría conformado el INE. 20 prospectos propuestos por el Ejecutivo, 20 por el Legislativo y 20 por el Judicial, ¿ok? Échale, ¿cómo quedaría porque el Legislativo los 20 los va a elegir por mayoría simple, el Ejecutivo pues por un solo hombre los va a elegir, y el Judicial pues ya ves cómo se las pintan, ¿no? Y luego de esos 60 prospectos nada más salen 7. Imagínate cómo quedaría conformado el INE. El Lacayo Saldívar seguro hará algo diferente. No me atrevo a pensar que el señor Lacayo de la 4T, Arturo Saldívar, pudiera votar algo ajeno a la justicia, sinceramente. Ok. Oye, bueno, decían algo muy importante, ahorita decías algo muy importante, Ferdinand. Decías, la oposición no está en los partidos.
está en las organizaciones de la sociedad civil, y además decías, Carlos, efectivamente, y además esa oposición es embrionaria, ¿no? Todavía es casi monocelular, está en el proceso evolutivo más incipiente. Están como las amibas. Es como una amiba, es correcto, nuestra oposición. Y al respecto viene una marcha de la que, por ejemplo, Carlos, tú estás muy metido. Cuéntanos de la marcha que será en próximos días. Bueno, pues Unidos, que está conformado por 6 organizaciones iniciales y están convocando para marzo del año que entra una convención nacional ciudadana donde está invitándose a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en una apertura democrática. Están promoviendo desarrollar una marcha en las principales ciudades de la ciudad, del país, para los efectos de manifestarse en contra de la reforma electoral. Yo tengo todavía mis dudas en relación con las marchas y este tipo de manifestaciones. Ojalá penetre a la ciudadanía lo suficiente para eso. Y luego también se está proponiendo un paro nacional, que eso todavía está más peleagudo, pero pues tenemos que estar empujando este tipo de cosas. Tenemos que hacer conciencia ciudadana fuerte en relación con estas iniciativas para que este embrión empiece a crecer y de animales unicelulares empiecen a hacer multiplicar esas células y hacerse un gran organismo. Tampoco quieras ir por encima de la biología, mi querido Carlos. No, yo tengo fe en que podemos hacer algo, pero tampoco puedo ir encima de la biología. Ferdinand, al respecto, cuando el presidente dice que todos los conservadores se unen en su contra, cuéntanos de la reunión de los conservas acá en México, mi querido Ferdinand. Casi, perdón por el gol, pero me volviste Herdes, la costeña o algo por el estilo, ¿verdad? En este momento, o sea, me volviste la tita, caray, de verdad se te agradece, Catalán. Pues así dicen, ¿no? De broma, los conservas. A ver, cuéntanos. A ver, yo creo que el evento que estamos organizando, ahí está la página web, cipacmx.com, es un evento que reúne, como bien dices, a los conservadores, no de México, de América Latina. Alguien nos dice, oye, ¿por qué no hay políticos en su programa? Pues porque aunque haya algunos funcionarios, algunos legisladores que sí creen en todos los temas conservadores en México, la realidad es que los políticos en México no tienen mucho que presumir en este tema, ¿no? Vamos a hacer esto de defender la libertad en las Américas. Empezaste hablando de Brasil, hoy el mapa lo dice con claridad, ¿no? Gobiernos que no se identifiquen como de izquierda en el continente, pues tienes Uruguay, Guatemala y Ecuador. Todo lo demás, hasta los Estados Unidos ya se pintó. Uruguay y Paraguay, ¿no? Ambos. Paraguay vive ahí una ambivalencia. De hecho, si le preguntas a los paraguayos, todavía no están muy convencidos de qué son, ¿no? Pero en general, digamos que son estos 3 países los bastiones todavía. Traemos, por ejemplo, como uno de los conferencistas a quien diría, bueno, José Antonio Kast, que fue candidato presidencial de Chile, viene Lech Walesa de Polonia, a hablar de cómo se pasó del comunismo al capitalismo, viene Javier Milei, lo citabas hace unos minutos, viene la gente de la disidencia de Cuba, de China, de Nicaragua, de Venezuela. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que aprender de lo que está pasando para vivirlo, ¿no? Y también con casos de éxito. En Chile, pongo el ejemplo, sí, José Antonio Kast pierde la presidencia por muy poco, pero inmediatamente después se organizan e impiden un cambio constitucional. Y eso es yo me defiendo, ¿no? Esos casos exitosos los vamos a conocer en CIPAC 18 y 19 de noviembre. Quien no pueda... Todavía hay boletos. Ya están a punto de agotarse, pero justo porque están a punto de agotarse, te tengo la primicia de que va a haber streaming. Entonces seguramente alguien podrá verlo en streaming los 2 días y también ver las conferencias que le gusten, ¿no? Ahí está, ya estará subido el programa para bueno, y si le hacemos una dinámica aquí en los programas, ¿hay forma de tener algunas cortesías para los interesados? Claro, pon cuál es el reto y yo regalo 3 boletos para las gentes que escuchan La Disidencia. Eso, mero, 2, 3, no. Pon un buen reto. Ni que fueran tan suertudotes, con dos, y buscamos en la semana
tanto aquí como en Cena de Grillos y en los otros espacios. Al fin quedan 15 días, algo que le pueda dar movilidad, alguna dinámica, y una de esas Berman, hasta una botella de lágrimas chairas se anda rifando por ahí. Perfecto, con gusto, señores. Aquí hay que empinar a los que estamos en la pantalla. Ya vi. Oigan, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Todavía estamos en tiempo antes de que nuestro productor nos diga una grosería. Si quieres cerrar algo para despedirte, mi querido Carlos. Como siempre, agradeciéndoles el espacio. Estamos viviendo en una época verdaderamente crucial en el país y es muy necesario que la gente comprenda esto. O nos vamos al abismo o nos nivelamos y con mucho trabajo empezamos el ritmo de recuperación que hemos perdido en este sexenio. La gravedad, el conocimiento de la gravedad en la situación histórica en que nos encontramos es crucial y debemos los comunicadores como ustedes transmitir esa urgencia, ese peligro que hay en este país. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Oye, te dije que te tenía una gran imagen ahora que estás en Monterrey. Ve nomás esta chulada. Igualitos, man. A ver si no se me enojan estos dos. Ay. Mi querido Fernández, para cerrar el programa, ¿quieres despedirte con algún mensaje? Al contrario, agradecerles de nuevo, Berman, Catalán, un gusto, Carlos, un honor estar contigo en esta Igualmente, ocasión. Ferdinand. Y pues con gusto, creo que el llamado ya lo hizo Carlos, creo que es el trabajo de la sociedad civil, así sea embrionaria, dice el señor Catalán. No, eso dijo Carlos, yo repetí sus palabras. No, pero el señor Catalán lo dio a entender como sin vida. Eso es lo que voy a decir. Esta tiene vida y aunque esté en etapa embrionaria, vamos creciendo, creo que vamos fuertes y es el momento de ir siguiendo, que se cultive esto para que tal vez no nos dé el tiempo para la primera gran batalla que se nos viene, pero sí seguramente en unos años tendremos que tener la labor de recuperar lo que nos dejen de este país que ha pasado por mucho y aún así sigue de pie. Vamos hacia un organismo complejo. Sí, no, pero a ver, yo no sé si existe un animal que se devore a sí mismo, se coma, porque entonces eso sería Alito. Eso sería Alito chingándose al propio PRI. Por lo que resta, es como mononeuronal la democracia, ¿no? Para un próximo programa me dices, porque me encantaría escuchar la opinión de ustedes de si va o no va a haber alianza en el 24, ¿eh? Esa apuesta yo sí le entro, por favor, jóvenes. Okay. Todo pasa por el Estado de México, mi querido Fernández, lo cual nos quedan todavía varios meses para sacarle jugo a estos programas. Hermanito, muchas gracias y a toda la audiencia, gracias por estar siempre pendiente de todos los contenidos de RIT TV, de Alterno, de Wow. Nos estamos viendo en una siguiente entrega la próxima semana y nos vemos en otro próximo video. Mi querido Berman, pues cierra como acostumbras. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Ferdinand, Octavio. Pues así llegamos al final de un programa más de La Disidencia. Como siempre les recuerdo, estos son la última palabra. Fórmense su propio criterio y pues yo me quedo con eso, la importancia de que la sociedad civil haga valer su voz y que se escuche fuerte y claro lo que queremos y lo que no queremos. Así que ustedes decidirán sus comentarios, sus opiniones, que los estaremos leyendo aquí abajo en la caja de comentarios. Les recuerdo la importancia de su suscripción, de su like y de que compartan este contenido en sus redes. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa de La Disidencia. Hasta la próxima.